Esta es una nueva semana y también tenemos un nuevo episodio en el podcast llamado Matiz. La primera parte, los primeros 20 episodios trataron acerca de distintos pensamientos que iban surgiendo durante la semana. Trataban buscar de tener cierto grado de reflexión y también brindar algunas herramientas que he ido descubriendo en este camino que es la vida, pero también en este tiempo queremos tener un nuevo formato en el sentido de que vamos a continuar con el formato de narrativas, como decirlo de alguna forma, pero vamos a tener una nueva temática. No sabemos si va a ser por 10, 20, 30, 40 episodios, pero vamos a intentar que por lo menos sean 10. Y se trata un poco de eh, visitar el pasado. Y visitando el pasado, vamos a iniciar con momentos que recuerdo de mi infancia, de mi juventud o de hace un par de años, en los que eh, experiencias personales han sido lecciones de vida o simplemente han sido historias buenas que vale la pena recontar. Pero también hay ciertos episodios en los que quizás no siempre he compartido con otras personas, y la idea es como no forzar un poco la historia, como a lo que pueda llegar a ser más impactante para la audiencia, en este caso ustedes, sino realmente he estado tratando de reflexionar durante la semana que pasó acerca de qué historia contar, acerca de qué lección de vida. Y eso me ha ayudado a mí también a procesar un poco, de revisitar o de recordar estos episodios desde una mente mucho más madura, desde un lugar en el que estoy pues con cierta seguridad emocional, y con herramientas nuevas que he ido aprendiendo durante estos años de vida. Y la idea es que, bueno, puedan ustedes disfrutar de estas narrativas, también puedan tener un tiempo pues de reflexión, de conocerme un poco más, pero sin lugar a dudas lo que más me gustaría es que de estas historias o de estas narrativas ustedes pudiesen tomar ciertos apartes o ciertas herramientas o ciertas cosas que les puedan ayudar también a reconciliarse con su pasado o de pronto a analizar, empezar a analizar años atrás, situaciones y que a través de esta reflexión puedan encontrar eh, un mejor procesamiento o puedan extraer todas esas lecciones y aprendizajes que les pueden ayudar a ustedes a ser unas personas mucho más saludables, personas con mejores recursos eh, para gestionar sus emociones. Y por supuesto de que lo que he estado pensando en estos últimos tiempos es que qué lindo es ver el pasado y no sentirse uno asustado o abrumado por ciertos episodios de nuestras vidas. O sea, a veces hay momentos en los que sin lugar a duda tenemos como miedo a abrir ciertos episodios de nuestras vidas o omitimos partes de nuestras vidas. Y aunque obviamente no niego que debemos tener mucha sabiduría a quién contarlo, cómo contarlo, cuándo hacerlo, si hacerlo de una forma extendida o de una forma resumida, sí nos ayuda a tener mucha libertad, poder, eh, poder reconciliarnos con nuestro pasado y no tenerle ese miedo para no perdernos en medio de esas conversaciones, como que de pronto estamos, no sé si les ha pasado en una conversación con amigos o familiares o en una reunión y de repente todos están hablando de sus experiencias o están contando temas y de repente hay como un gatillo, hay algo como un, en inglés se dice como trigger, como hay como, como algo que nos, como que nos catapulta o nos lleva o nos hace eh, quedarnos como en un pensamiento o como aislarnos o como, como que nos quedamos embotados en eso de que se estaba conversando y ya luego no disfrutamos el tiempo con familia ni nada. ¿Por qué?
Hay algo que todavía desde el pasado nos ata, nos tiene eh, o nos quita más bien la libertad y la paz. Entonces yo creo que pues vamos a empezar, ya hemos empezado, pero vamos a empezar un poco a narrar este recuerdo de mi vida. Eh, bueno, como una pequeña y breve introducción, soy Ana Sofía, ese es pues mi nombre, ¿no? Nací en la ciudad de Bogotá, es la capital de Colombia, y soy la hija mayor, tengo una sola hermana menor y creo que siempre he sido una persona muy aventurera, muy independiente, con cierto grado de seguridad y como que con los años siento que me he vuelto un poco más en mis decisiones, eh, como que un poquito fatalista, no en un mal sentido, pero sí como si hay que hacerse eso, yo no pienso en la consecuencia, sino eso es lo que hay que hacer, lo hacemos. Y si de repente en medio de eso que estamos realizando, que puede ser algo un poco riesgoso, sale algo mal y hay un accidente o lo que sea, pues bueno, o sea, para mí eso se tenía que hacer y qué bueno que yo me dispuse, aunque de pronto me golpeé o digamos que a raíz de eso tuve alguna consecuencia, pues bueno, qué bueno que la que se lastimó fui yo y nada, la vida continúa. Entonces creo que esa misma como seguridad, esa misma forma de afrontar la vida, creo que no solamente viene desde hace unos años, creo que sí la ha potencializado muchos lugares en los que he vivido, pero sin lugar a duda desde esa raíz en la que yo nazco en esos primeros años, creo que había un poco de eso, que es un poco como de ser intrépida, como de ser muy dada a eh, que las cosas se hagan y, y no ser la primera que mira hacia alrededor de quién lo va a hacer, sino ah, simplemente eso es lo que se necesita hacer, ir directamente a hacerlo. Pero sin lugar a duda, esto como una pequeña introducción al tema, eh, hay episodios de nuestras vidas en los que no todo es color de rosa y muchas veces no lo compartimos por cuestiones culturales, por cuestiones familiares, por cuestiones netamente de nuestra forma de ser, pero sí siento que nosotros en la sociedad mmm, colombiana, y no, mi idea no es generalizar, pero creo que no solamente somos los colombianos, pero muchas personas de otras partes del mundo, el componente de la vergüenza es bastante alto. O sea, nosotros nos vestimos bien, queremos oler bien, queremos no tener ningún problema con otras personas, queremos mantener una reputación, un diálogo amable, como dice una de nuestros dichos o frases, los trapitos sucios se lavan en casa, es decir, los problemas, las cosas se solucionan en lugares en los que están simplemente los implicados y no queda expuesto o evidenciado a el que dirán también, ¿cierto? A las demás personas que componen nuestro círculo un poco más lejano y no tanto nuestro núcleo familiar. Entonces hay muchas cosas que nosotros hemos vivido en nuestra niñez, adolescencia y adultez que se han quedado encapsuladas en nuestro círculo más cercano y que nunca nos atrevemos a mencionarlo, pero que puede que nos esté robando la libertad de poder compartirlo eh, y no necesariamente tiene que ser un evento en nuestras vidas que es demasiado vergonzoso, pero como tenemos esta carga de no generar o no distorsionar, ¿sí? Ayudar a no distorsionar la buena imagen de nuestra familia o el buen nombre de nuestro apellido, entonces nosotros simplemente como que omitimos cosas que nos han pasado en nuestras vidas. Compartimos nuestras victorias, compartimos nuestras alegrías, pero cuando se trata de esos momentos difíciles de pérdida, de dolor, de quizás un poquito más vergonzosos, tienden a ser o minimizados o simplemente ignorados. Pero con el tiempo
la suma y el cúmulo de esos eventos, pues sí nos van a afectar en nuestro desarrollo relacional y social en un futuro, sobre todo cuando cambiamos de un entorno conocido a uno en el que tenemos que estar presentándonos, compartiendo, y si no lo hacemos, pues lo más seguro es que no vayamos a tener eh, la cercanía o vayamos a volver a encontrar un grupo en el que podamos compartir una amistad o una buena relación con otros seres humanos, ya que si no somos vulnerables, tampoco otras personas van a, digamos que, aceptarnos o cuidarnos de la misma forma, porque obviamente como seres humanos siempre tenemos ese componente de eh, como cuidarnos si alguien es muy reservado, nos da primero la impresión que no quiere tener ninguna relación de cercanía con nosotros, pero segundo nos da la desconfianza de pensar que quizás lo que está guardando es algo que nos puede hacer daño y es mejor mantener pues la distancia. Ahora, eso creo que es también parte de la introducción un poco larga, pero pensamientos que he tenido. Y este evento o situación que me pasó a mí, creo que le pasa a muchos niños alrededor del mundo. Y es que hay una edad en la que nosotros que vivimos en ciudad, pues los niños utilizan o las niñas utilizan pañales, ¿cierto? Y llega una edad en la que está el potty training o en el que empieza la transición de eh, quitar el pañal, ¿cierto? Y pues a veces nosotros no nos damos cuenta de lo importante y lo profundo que puede llegar a ser esa etapa. Porque ya ahora con los años y habiendo vivido en otros lugares y visto ese proceso desde afuera, aquellos niños que están pasando esa transición es bastante interesante porque tienen que reconocer y ser conscientes de su cuerpo y de sus necesidades, de verbalizarlas y de aprender una nueva rutina a la cual pues obviamente no estaban acostumbrados. Es decir, tienen que darse cuenta de que su vejiga está completamente llena, de que tienen que verbalizar y decirle al adulto, en ese caso, que necesitan ir al baño y tienen que ahora hacer un tipo de ritual o rutina que es sentarse en el inodoro, esperar, limpiarse, lavarse las manos y todos estos pasos parecen ser nuevos pero muy necesarios a la hora de eh, pasar por ese proceso, en mi caso, pues lo pasé satisfactoriamente, podríamos decir, cuando era muy pequeña. Pero sucedió algo, que fue que cuando yo ya había dejado el pañal, nació mi hermana. Y para una niña o un niño de esa edad, ¿cierto? Lo digo en mi caso, pero también lo generalizo. Obviamente que no seré la única que ha vivido esta experiencia. Hay ciertos objetos que como que no racionalizamos como que los bebés utilizan pañal, sino que los pañales todos eran de Sofía. Ahora, este pañal que me acaban de enseñar a quitar, yo todavía no veo el valor de poder ir al baño sola, sino que yo como que lo mentalizo o lo racionalizo como mi pañal, me lo quitaron, ahora hay un nuevo bebé y utiliza mis pañales. ¿Por qué? ¿Cierto? Entonces, como que en medio de ese proceso eh, tuve un retroceso y a pesar de que las personas me lo hacían ver como que no, o sea, no es que te queramos menos, no es que, digamos, te los quitamos para dárselos a el bebé. No, no fue eso y aunque lo dijeron y me lo explicaron, en ese momento, pues mi cerebro no lo comprendió de esa forma. Y ahí es donde vamos a ver un poco parte del tema a lo que va, es cómo de importante es ese, eso que procesamos los seres humanos, porque en distintas etapas de nuestra vida depende de nuestro desarrollo mental. Hay cosas y verdades que pues obviamente si me dijesen en el día de hoy, pues serían mucho más fáciles de comprender, pero también hay verdades en las que como seres humanos nos toma tiempo y no seamos tan rápidos para decir sí, sí entiendo,
porque si no entendemos, ¿para qué nos engañamos y engañamos al resto? Y tampoco nos frustremos si estamos explicando o enseñando a alguien más, porque puede que este proceso simplemente no sea que no se pueda comprender o entender. Quizás la persona que lo está explicando lo está haciendo de buena manera y la persona que está escuchando está pues, disponiendo de su atención, pero puede que simplemente no haya hecho el clic del aprendizaje. Y creo que en esos casos tenemos que ser pacientes a la hora de aprender y a la hora de enseñar, porque como todo, toma su tiempo. Entonces, para contarles, sí, este episodio se trata un poco de cómo yo durante muchos años nunca, o sea, obviamente no es que uno se presente con alguien, hola, mucho gusto, ¿cómo estás? ¿A qué edad dejaste el pañal? Pero creo que sí, muchos de nosotros que de pronto hemos dejado el pañal, cuando ya somos mucho más mayores, pues como que es algo vergonzoso, o sea, como que es algo, un episodio guardado ahí como en los files clasificados de nuestras vidas. Y aunque no necesitaba el pañal, digamos que de día, sí en las noches era necesario. Y luego entonces empieza el proceso de pensar, ok, ya se le explicó, ella ya entendió, pero sigue con esto persiste, ¿cierto? Sigue orinándose en las noches. Y entonces empieza el proceso de pronto con los médicos, ¿cierto? Porque también puede ser que algo esté pasando mal y que sea algo más fisiológico y no tanto algo mental. Pero después en mi proceso personal, o sea, en mi caso, ¿sí? Cada caso será distinto, la parte física no mostraba como que hubiese eh, algo que me impidiera aguantar las horas de la noche, pues sin tener que ir al baño, sino que simplemente eh, era como que me aguantaba casi toda la noche y antes de despertarme, como que, o sea, utilizaba el pañal para ir al baño. Y aunque con los años crecí y obviamente lo entendía, luego surgió una parte mucho más interesante y que me parece buena de decir, porque pues esto nos puede ayudar a tener muchísimo más empatía con el resto de las personas en estos procesos de aprendizaje. Y es que, claro, al principio pues yo lo entendía como desde un concepto muy abstracto, pero a lo que yo iba creciendo ya me iba dando cuenta de que, oye, algo debe estar mal conmigo, porque ya me han hecho todos los exámenes, ya me han hecho un montón de tratamientos y ahora ya hemos hasta hecho también los remedios caseros o tradicionales que cada familia tenga para supuestamente solucionar este problema y nada funciona. Y conforme los años van pasando, pues obviamente hay un conocimiento más, porque es más, mi hermana, que es menor que yo, ella dejó el pañal antes que yo. Entonces ya empieza a ser una cosa como de, oiga, pero a mí qué me pasó, o sea, ¿por qué no puedo dejar de orinarme en la cama? Y aunque yo ahora me lo estoy proponiendo, porque pues no sé cuál es el problema, entonces no sé qué tengo que hacer. Y ahí va mucho entender y poder, ese, como que yo siento que este también es un llamado a entender que la vergüenza, obviamente, eh, habrá personas que piensan que es una herramienta, ¿no? Pero la verdad yo veo que la vergüenza no es una herramienta, y mucho menos una herramienta que Dios utiliza, sino que es una consecuencia del pecado. Entonces la vergüenza nunca deberíamos avergonzar a los demás. Creo que eso es una de las formas de agresión más comunes hoy en día y que de verdad lastiman profundamente a las personas. Y también cómo podemos evitar que las otras personas que tienen ciertos, no sé, dolencias, problemas o cosas con las que están lidiando no se sientan avergonzadas, cómo podemos construir más lugares seguros en los que podamos verbalizar estas cosas, que no se vuelva algo jocoso, sino que se vuelva algo serio, que se le dé el valor y el espacio que necesita cada una de las personas que están pasando por procesos que pueden llegarse a sentir avergonzados si levantan su voz o si lo cuentan, o si en una conversación normal sale, que no sea el típico, no, pero es que usted sí, sino que realmente sea algo eh, recibido con un respeto y con la misma importancia que le está dando la persona. Entonces,
como he empezado diciéndoles, pues yo era una persona segura, aventurera, independiente, y este pequeño problema en mi vida que pues realmente me frustraba ya con los años, me ayudó a depender mucho más como de Dios, porque, y eso en cada una de nuestras áreas, esos momentos que queremos cambiar y que tenemos vergüenza de aceptar, y lo único que realmente como que ve nuestro sufrimiento y nuestras luchas internas, pues es Dios, porque claro, si no lo verbalizamos y si nos hacemos los fuertes frente a nuestro círculo cercano y no, obviamente no se menciona a los círculos más lejanos, pues no hay una comprensión, pero también es como que vivimos un poco en, o sea, como que en una mentira, por decirlo así, porque claro, a los más cercanos le decimos que no somos fuertes, a los más lejanos lo ignoran, entonces no tenemos, en ningún momento tenemos como que esa ayuda o ese espacio seguro para verbalizarlo. Uno, porque nos puede dar vergüenza y dos, porque queremos ser fuertes para los que más queremos. Y para ir un poco concluyendo esta idea, más o menos como a los 5 o 6 años, tuve la oportunidad de ir a un campamento. Entonces, para los que han ido a campamentos, pues entienden un poco la dinámica que es ir a un lugar donde pues hay cabañas o cuartos y pues cada uno tiene una cama, hay algunos lugares donde tú tienes que llevar tus propias sábanas, cobijas o hay lugares que te las dan y pasas unos 2 o 3 días durmiendo fuera de tu casa y generalmente pues los cuartos tratan de que sean pues cuarto de niñas, otro cuarto de niños, tratan de que los cuartos sean más o menos por edades para que hayan ciertos temas en común y generalmente pues hay personas que están cuidando y facilitando pues que cada uno de los niños y niñas pueda tener la mejor experiencia, ¿cierto? En mi caso, obviamente, para mí era pues una nueva experiencia, nunca había ido sin mis padres, porque mis padres muchas veces eran de las personas que facilitaban y ayudaban, aunque había mucha gente también de mi familia que estaba yendo, era con un grupo más eh, de niños y niñas que hacían parte de una iglesia. Entonces, pues nos habían dicho que teníamos que llevar tantas ropas de muda y todas estas cuestiones. Y a mí lo que más me daba ansiedad era que yo tenía que ir con mi ropa pues a un baño, obviamente a cambiarme, pero tenía que esconder muy bien el pañal, porque imagínate quién o sea, cómo se hubieran burlado, más bien cómo se hubiesen burlado si se hubiesen dado cuenta de que yo, ya a la edad que tenía que utilizar pañal. Y aparte sentía que el pañal se notaba muchísimo, o sea, que todo el mundo se daba cuenta. Entonces, pues nada, fui, lo cambié y cuando me di cuenta a dónde me había tenido que, eh, digamos que en las acomodaciones, cómo habían repartido los cuartos y las camas, me di cuenta que con la persona que había quedado en el cuarto, pues bueno, habían varias de mis primas y primos. No en mi cuarto habían primos, solamente habían primos, pero digo, habían varias personas como conocidas. Y justo por eso había una cama doble en vez de una cama sencilla, era un cuarto grandísimo y habían varias camas dobles y varias camas sencillas. Pero entre las camas dobles dijeron, bueno, pues que duerman los que son hermanos, los que son primos. Entonces me tocó con una de mis primas. Y yo creo que ese momento fue en el que mi cerebro hizo como ese clic supremamente consciente, aunque fue supremamente doloroso. Yo creo que para mí en esos días era como, o sea, mi miedo era, yo me voy a orinar y mi prima se va a despertar y me va a decir, Ana Sofía me mojó porque ella se orinó. Entonces para mí ese momento fue el que me hizo clic, el clic mental, que en esos 3 días pues no me oriné. Llegué con los pañales de nuevo a la casa y mi mamá, porque ¿para qué trajo los pañales? O sea, los pañales usted ya sabe que toca botarlos. Le dije, ella se dio cuenta que pues no estaban mojados. Y ya yo le dije con la confianza y la seguridad de, "Ma, yo no necesito utilizar pañal". Y fue así como dejé el pañal después de muchos años, tratamientos y cosas. Fue hasta ese momento en que mentalmente algo no me hizo clic, que las cuestiones como que no cambiaron. Mm, entonces,
Obviamente, a lo que voy con esa historia, que es un poco desde mi vulnerabilidad, ¿cierto? Es a pensar, eso no tendría por qué haberme avergonzado. Yo tenía un sufrimiento real, yo no quería orinarme más en las noches, pero no sabía cómo solucionarlo. Había acudido a las personas que podían ayudarme, a los doctores y eso, y no habían podido ayudarme. Y fue en mi caso, fue ese clic mental que tenía que suceder. Pero quizás con el tiempo, al no haber conciliado ese momento o ese episodio de mi vida que me parecía vergonzoso, eh, hubieron ciertos momentos en mi vida en los que volví a orinarme los pantalones, porque pues nosotros somos seres humanos y a veces no llegamos a un baño o sí, ocurren accidentes. Eh, en mi caso particular recuerdo, voy a mencionar creo que dos de ellos. Uno, llevamos todo el día por fuera, yo estaba que buscaba un baño hacía horas y no habíamos encontrado, íbamos ya de camino a la casa en un autobús y a la hora de bajarme del autobús mi mamá dijo simplemente corra, corre y trate de llegar a la casa. Oh sorpresa, mi mamá no me dio las llaves y obviamente no pude abrir la puerta pues porque ella obviamente no corrió, porque ella pensó que yo podía abrir y luego no caímos en cuenta de que ella no me había dado las llaves. Entonces obviamente tuve que orinarme. Fue como, o sea, no, ya no aguanto más. Ese y quizás otro momento en el que cambiamos de país y el baño al que yo siempre estaba acostumbrada no existía, era otro tipo de forma de ir al baño. Eso era un baño más en el piso y pues no sabía utilizarlo y también me oriné en los pantalones. Y creo que esos dos momentos en mi vida como que generaron emociones tan fuertes, recuerdo en esos momentos como sentirme tan mal, pero no poder expresarlo por la vergüenza, por tratar de ser esta persona fuerte y segura y no permitirme ser vulnerable. Y yo lo pensaba en esta semana, si yo, Ana Sofía, bueno, eh, un pequeño episodio de algunos años en el que había algo que me parecía completamente vergonzoso y que no quería que nadie se enterara, eh, afectó aún muchos años después mi vida, es pensar qué cosas en nuestra vida nos todavía nos duelen, todavía hay como esos, como que nos sentimos que se nos prenden esos mecanismos de defensa. Eh, ¿Y cómo podríamos regresar? ¿Cómo podríamos tratar de reconciliarnos con esos momentos? Eh, en mi caso, cuando en mi vida soy vulnerable, siento que tengo esos momentos que son difíciles de verbalizar y permito o los verbalizo con Dios, eh, esas realidades cambian. Siento que soy comprendida, siento que sí era importante ese momento en mi vida, veo su fidelidad en medio del proceso y en medio de, de cada uno de esos días me doy cuenta que sí tenía que revisitarlos y que puedo ver cómo aún en los momentos vergonzosos a un lugar seguro puede ser hablarlo con el Señor directamente, con Dios. Eh, como recordatorio ya para finalizar esta larga conclusión, eh, recordar que nuestra vida no va a cambiar en un día, ¿sí? Pero lo que hacemos todos los días sí cambia nuestra vida. En un día podemos tener una rutina diferente y ¡buah! Pero no va a cambiar nuestra vida. Pero si nosotros volvemos esos cambios, una rutina diaria, nuestra vida va a cambiar. Entonces, eh, tratemos de implementar eh, esos lugares seguros y tratar de quitar en nuestra vida esos momentos de vergüenza en el que podemos avergonzar a otros o podemos sentir vergüenza en nuestras vidas. Entonces, así que me animo es que podamos trabajar en esas prácticas todos los días. Eh, y creo que a la hora de escuchar, no tratemos de ser humildes,
sino realmente seamos humildes y aunque sepamos las cosas, quedémonos callados, escuchemos al resto, porque cuando la gente realmente se cree la más lista, lo único que revela es que su personalidad es de una persona orgullosa y muy seguramente vamos a avergonzar a los otros. Aunque tengamos la respuesta, si alguien viene a hablarnos, tratemos de escuchar completamente y no seamos la solución, porque no la somos. Es más importante el hecho de estar presentes que tener las respuestas. Y creo que, como les decía, tratemos de fomentar y de crear más lugares seguros. Entonces, este es un relato en el que, pues, al ser vulnerables nos damos cuenta que realmente es aquí en estos momentos en los que realmente somos valientes, en el que nuestra debilidad no nos hace menos valiosos, seguros, sino que el poder hablarlo, el poder generar lugares seguros y el poder quitarle el control, la fuerza y eso que la vergüenza antes nos ataba, nos ayuda realmente a vivir nuestra vida llena de aventuras y no de independencia, pero de interdependencia con el Señor. Entonces, incluyamos dentro de nuestros lugares seguros también un tiempo para hablar con nuestro Padre Celestial. Bueno, espero les haya gustado este nuevo formato de capítulo y déjenme en los comentarios si hay alguna temática que les gustaría que pudiera pensar y poner en estos podcasts. Y bueno, espero verlos o hablarles más bien en un próximo episodio y en una próxima semana.